Vamos a la palabra del Señor. En esta ocasión quiero hablar acerca de otra cualidad que tiene un testigo. Dijimos el domingo pasado que un testigo de Cristo, un testigo de verdad, es aquel que ha experimentado el poder de Dios. Jesucristo dijo, ustedes van a recibir poder y van a ser testigos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el principal motor de un testigo? Es el poder de Dios. Eso nos hace hablar, decir lo que hemos experimentado. Dijimos también que el testigo siempre tiene una noticia de primera fuente, no de segunda, tercera, no. Un testigo eficaz, un testigo cuando dice algo que lo ha experimentado, tiene un efecto mayor en los que le escuchan porque esa persona está hablando con propiedad. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente con el Señor. La mía tal vez muy diferente a la que usted tuvo hace algunos años atrás. También dijimos, estoy recapitulando, que el testimonio de un testigo, valga la redundancia, tiene un mayor impacto cuando es una experiencia fresca. No es lo mismo que yo les diga esto, hermano, ¿sabe? Hace 25 años atrás yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Y usted me va a decir que bueno. Pero cuando escuchamos a Belén, que señaló que hace una semana había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo lo expresó con sus ojos con lágrimas emocionadas? Causa un impacto diferente. Entonces, ¿en qué concluimos? Que como testigos necesitamos constantemente tener experiencias nuevas con el Señor. No es que busquemos las señales, no es que busquemos el sensacionalismo, no. Buscamos al Señor. Y al buscar al Señor siempre algo nuevo tiene que ocurrirnos. Siempre algo tenemos que experimentar. Cuando alguien está en esa constante de buscar al Señor y experimentar algo nuevo de Él, siempre va a tener algo nuevo también que decir. Nosotros tenemos una buena noticia, es una novedad de vida. Dijimos que un testigo no solamente es aquel que tiene un encuentro con el Señor, también es aquel que tiene un mensaje cristocéntrico, ¿se acuerda? Lo que habla es de Cristo principalmente, no habla tanto de la religión, no habla tanto del pastor, no habla tanto de la iglesia, no, habla de Cristo. El testigo tiene un mensaje cristocéntrico. También, estoy recapitulando, también dijimos que el testigo no solamente dice algo, lo que es, lo que hace y lo que tiene es el testimonio. Porque hay muchas personas que hablan muy lindo, pero lo que dicen no lo están viviendo. Entonces no es un testigo. Alguien dijo de un modo bien irónico, dijo, no hay algo más fome que contar el testimonio de otro. Bueno, alguien lo dijo de esa manera. Yo he contado testimonios de otro y sé que igual causa un efecto de bendición. Pero cuando alguien lo ha vivido, como dije al principio, tiene un efecto diferente. Franco dijo algo acá mientras estaba ministrando la alabanza. ¿Por qué tenemos reuniones donde hacemos énfasis a ser lleno del Espíritu Santo? Es justamente para ser partícipe de la gran comisión. Tenemos dos principales mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Hoy quiero hablar acerca de una cualidad adicional que tienen los testigos. No solamente les acompañan las señales, tienen poder de Dios, son cristocéntricos. Hay otra señal que tiene que ver con ser personas de misericordia, con aquellos que están desvalidos. Lo que la cápsula misionera nos mostró justamente está alineado a lo que yo voy a predicar. Tiene que ver justamente con ser misericordiosos con aquellos que están desamparados, con aquellos que están rechazados. ¿Por qué? Porque así tú y yo tuvimos en algún tiempo. ¿Por qué amamos? Porque Dios nos amó. Y porque Dios nos amó, amamos. ¿Por qué perdonamos? Como Carla decía, porque Dios nos perdonó, nosotros también perdonamos. ¿Por qué tenemos y debiéramos tener misericordia y compasión de los que están perdidos, de los que están ahí justamente en las imágenes que mostraba Paulina y Daniel? Porque nosotros tal vez no teníamos SIDA, pero estábamos con el peor de las enfermedades que es el pecado. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos limpió y nos lavó. Por eso una de las cualidades, aparte de las que le mencioné,
tiene que ver con ser misericordiosos. Y los que son misericordiosos, dice, según Jesucristo, en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Lo que usted siembra, cosecha. Si usted es compasivo, misericordioso, perdonador, usted va a recibir lo mismo. Hoy quiero hablar acerca de esta parábola, que es muy conocida, y me va a creer que primera vez que la predico. Primera vez que la predico. Como predicador de hace casi 30 años, me trajo a la memoria el Espíritu Santo y me dijo, primera vez que va a hablar de esta parábola. La parábola del buen samaritano. Esta parábola no solamente es de un discurso de un predicador evangélico, la predican todas las personas que tienen una dirección con las personas, de ser amable, ser compasivo. La misericordia y la compasión son términos universales. Acompáñenme por favor en Lucas, ahí vamos a posicionarlos. Lucas 10, del 25 al 37. Lucas 10. Cuando hablamos de parábola, es una figura literaria que ocupan y ocupaban los rabinos de aquel tiempo, y Jesucristo, como el gran raboní, ocupó cerca de 30 parábolas desde que estuvo aquí en la tierra. Los evangelios sinópticos relatan más de 30 parábolas. ¿Qué es una parábola? Una figura literaria que ocupaban los rabinos. ¿Para qué? Para mostrar una verdad espiritual a través de una historia natural, una ilustración. Las parábolas también tienen una analogía, una comparación de una persona que hace esto bien y de otro que lo hace mal. Generalmente la parábola nos muestra qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer. Vamos con la lectura bíblica, Lucas 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, como era la costumbre de los religiosos, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto, y ponga atención con esto, y vivirás. Quiero hacer un paréntesis inmediatamente, porque algunos católicos romanos hablan de que para heredar el reino de los cielos hay que ser un buen samaritano. Cuidado con eso, porque el Señor no está diciendo lo que los católicos romanos señalan. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que al hacer esto en los textos originales significa que esto te hará bien, vivirás. O sea, te mantendrá con vitalidad, o sea, ser un testigo que tiene compasión, que extiende la mano, que ayuda al prójimo, le hará bien a la persona, le dará ánimo de vida. A eso se refiere, diga conmigo, Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, seguramente iba al templo, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, que no era aquellos que levitaban, no, un levita era de aquellos de la tribu de Leví que estaban a cargo de toda la parte logística y de las alabanzas del templo, ya, para que quede claro. Un levita también pasó por ahí, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, el sacerdote también lo vio. Pero ¿qué hizo el sacerdote con el levita? Pasaron de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole lo mismo que el sacerdote levita, son tres acciones similares. Pasan cerca del hombre que está herido, casi muerto. Lo ven.
Pero en el tercer punto hay algo que marca la diferencia. Y viéndole fue movido a misericordia. Eso marca la diferencia de un testigo de Cristo. Un testigo de Cristo no solamente está enfocado en el culto, porque el sacerdote y el levita estaban muy apurados, parece, porque pasaron de largo. Para ellos lo más importante no era una persona, era la liturgia, era cumplir un rito. Sigamos la lectura. Y acercándose no solamente tuvo misericordia, dice que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, que eran los ungüentos que se ocupaban en aquel tiempo para sanar las heridas también, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea, se quedó un día con él. No le dio un pancito como nosotros habitualmente que hacemos con el limonero, le damos una limosna y se nos olvidó el rostro del limonero. No, él lo adoptó por un día, lo echó en su caballo, lo llevó al mesón, que era el lugar donde también ocupaban los enfermeros de aquel tiempo, le curó las heridas, lo vendó, cuidó de él toda la noche. Qué gran misericordia tuvo este hombre. Sigo la lectura. Y al otro día sacó 2 denarios, diga conmigo, dinero, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Pregunta del Señor. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que fue y el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Me acuerdo de este concepto, o más que concepto, la analogía de 2 palabras que nosotros debiéramos identificarnos. ¿Cuál es la visión y cuál es el sentimiento que tú y yo tenemos al ver a una persona en condiciones como la que relata el Evangelio? La mayoría diría tristeza, ¿cierto? Tristeza. Solamente con el relato ya alguno le provocó esa tristeza, ¿cierto? Pero hay un concepto que es parecido a la tristeza y tiene que ver con la compasión, que es lo mismo que misericordia. Jesucristo tuvo compasión al ver las multitudes. Dice la Biblia que no tuvo tristeza. Dice el texto que tuvo compasión. ¿Cuál es la diferencia de la tristeza con la compasión? Que la tristeza es un sentimiento pasivo. Lloro, lamento la condición del pobre hombre. Pero la compasión te lleva a la acción. La compasión también lloras, también sientes un profundo pesar por la condición arruinada de la persona, pero te lleva a actuar. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo, nos vamos a poner con algún dinero para la Teletón que ahora... ¿Cuándo es la Teletón? ¿En noviembre? Ya estamos en noviembre. 28, 29. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser parte de la Teletón? ¿Habrá pasado de moda la Teletón? Mire, desde que tengo uso y razón, la Teletón tiene muchos años, ¿cierto? Siempre, ¿cuál es la imagen que muestra la televisión? Del niño, la niña símbolo, ¿cierto? Y muestran una imagen que nos afecta, una discapacidad que nos aflige. Pero la mayoría nos quedamos con la lágrima y brotan las lágrimas y lo que más se cierra en nuestro bolsillo. Independientemente de que usted tenga una opinión en contra de la institución de la Teletón y que usted diga que es toda una falsa, que se enriquece. Bueno, saquemos eso de la ecuación. ¿Cuántos de nosotros actuamos con misericordia en lo que es la Teletón, por ejemplo? Yo creo que estamos al debe, ¿cierto? Estamos al debe. Bueno, un testigo de Cristo tiene una acción de ayudar al prójimo y también una acción de hablar de Cristo al prójimo. Siempre he dicho, hay una mano con el que extendemos para
auxiliar, para darle de comer, pero con la otra mano también le anunciamos al Señor. La compasión y la misericordia tiene que ir acompañado del del mensaje de salvación. No solamente tenemos que dar el pan con chancho, también tenemos que dar el pan de vida que es Cristo Jesús. Esa es la mayor necesidad. Pero lo que observo que el testigo no solamente tiene un mensaje, tiene una acción. Y en esta hora quiero hablar acerca, si que el tiempo me lo permite, acerca de 3 acciones que tiene un testigo que actúa con misericordia. Lo primero es que tenemos que aplicar lo que sabemos y aplicarlo con acciones. Jesús le dice a este escriba, a este intérprete de la ley, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y tal vez le faltó una pregunta al Señor, no creo que le haya faltado, pero yo tal vez patudamente lo digo. ¿Y cómo lo aplicas? Porque le hace 2 preguntas. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? En eso somos expertos, porque sabemos los textos de memoria. Lo leemos, la mayoría aquí lee. Pero tal vez la pregunta que debiera saltar en este sermón, ¿y cómo lo aplicamos? ¿Qué lees? ¿Qué usted escucha? ¿Cómo lo aplicamos? El escriba le respondió bien. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien, lo has hecho bien. Pero el Señor cuando estuvo en el Sermón del Monte, Él siempre elevó la vara del amor, elevó la vara del perdón, elevó la vara de la santidad. ¿Recuerdan en un episodio cuando el Señor le dijo también a los que estaban con Él, oíste que fue dicho, amarás a Dios y aborrecerás a tu enemigo? Oíste que fue dicho, ¿cierto? Porque en la ley que estaba en el tiempo antiguo, estaba también la acción del ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Pero el Señor dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo, una cosa es quedarse con lo que la gente dice, con la tradición oral de aquel tiempo, pero diferente es quedarse con lo que el Señor dice. Oíste que fue dicho, pero yo digo, amarás al Señor y amarás a tu enemigo. Siempre puso una vara más alta el Señor, amarás a tu enemigo. Lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, que somos muy misericordiosos con aquellos que nos caen bien, con aquellos que han sido benevolentes con nosotros, les devolvemos la mano. Hay algunos casos más patéticos que aún dando a la gente ayuda, esa gente no te devuelve con la misma moneda, por decirlo así, pero son casos patéticos. Pero lo que el Señor está diciendo, está elevando la vara de aquel que incluso teniendo algo contra ti, tú haz el bien en pos de él. Cuando el Señor dijo, el que te abofetee en una mejilla, ¿qué tienes que hacer tú? Poner la otra. Algunos creen que es literal y tiene que ver con ser sádico y tonto. No estaba hablando el Señor que uno tenga que ser masoquista, que alguien te pegue y tú digas, ya pégame más fuerte acá. No. El Señor no está diciendo eso. Lo que el Señor está diciendo, reacciona diferente. A eso se refiere con colocar la otra mejilla. ¿Te das cuenta que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, que el Señor no lo abolió, sino que el Señor elevó la vara para decir, si en el Antiguo Testamento te quitaban el ojo, el que te quitó el ojo, hay que arrancarle el ojo. Pero el Señor dice ahora, mas yo digo justamente, ama a tu enemigo. La vara más alta. Lo mismo que el caso del pecado. Se juzgaba al hombre y a la mujer cuando estaban en el acto mismo, por ejemplo, del adulterio. Ahí eran lapidados con las piedras. Pero el Señor dijo a todos los que estaban ahí, elevó la vara y dijo, yo les digo que todo aquel que codicia en su corazón a una mujer, el tal ya ha adulterado. Se da cuenta que la vara del Señor es más alta. Es más alta. El Señor Jesucristo escucha a este hombre y lo felicita porque sabe y conoce. Pero el problema de este hombre es que no lo aplica.
Este hombre era un religioso, era un testigo de la religión judía, era un testigo de la ley, pero no era testigo de un Dios vivo que había puesto una vara más alta. Hay testigos de todo tipo de cosas, de personas, de instituciones. Hay testigos en el grupo político, en la religión. Todos son testigos de algo. Pero cuando alguien es testigo de Cristo, marca la diferencia en todo lugar. Él le citó la Escritura, le citó Deuteronomio, le citó Levítico, le citó lo que estaba en la ley. Y esta palabra prójimo, cuando le dice, ¿quién es mi prójimo? La palabra griega es pleison, que significa amigo, alguien que está cerca de, y en el hebreo significaba alguien con quien tienes relación. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Para el judío, la palabra prójimo solamente estaba enmarcado en aquellos que eran compatriotas de él. Para el judío, ayudar al prójimo, ¿cuál era la visión? Ayudar a alguien que tiene mi misma religión, alguien que es judío. Pero el samaritano no puede ser mi prójimo. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea para prójimo, en la cosmovisión de ellos, tenía que ver con el más apreciado, el más cercano. Pero ¿qué hace el Señor? Eleva la vara. ¿Y cómo eleva la vara? Mostrando que el prójimo no es solamente el cercano, el próximo, no solamente el que me cae bien, no solamente mi hijo, mi esposa. El prójimo es aquel que incluso es de otra nación. El prójimo es aquel que incluso puede ser hasta tu enemigo. Ese es el prójimo, señores. Ese es el prójimo. El Señor eleva la vara. Por eso habla de esta parábola, habla justamente y pone en escena a un samaritano. Para un judío de aquel tiempo escuchar la palabra samaritano le provocaba urticarias, rabia, celo religioso, celo nacionalista. Pero el Señor en su evangelio relata también, y de un modo como de una bofetada, a aquellos que tenían un orgullo religioso tan grande, que ellos eran, de hecho, cuando uno ve cómo ellos se manifestaban en la religión, eran una secta. Los judíos eran una secta. Los fariseos socialmente, políticamente y religiosos eran una secta. Los escribas también eran una secta, los saduceos también eran una secta. Porque las sectas son un club cerrado. No admiten a nadie que no sea de la misma nación, de la misma religión. Pero acá no estamos en una secta, acá estamos en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor ya no hay judío, no hay griego, no hay extranjero, somos uno en Cristo el Señor. ¿Le da un aplauso al Señor? No somos una secta. Aquí todos son bienvenidos. Sí, la iglesia es inclusiva, aunque a algunos no les gusta ese término. Obviamente que no estamos incluyendo el pecado y vengan todos a pecar. No, en eso no somos inclusivos. Le ponemos freno al pecado, partiendo de uno mismo, ¿cierto? Pero acá son todos bienvenidos. Si viene un homosexual, ¿usted cómo lo va a recibir? ¿Sí? Si viene una persona pordiosera, ¿cómo lo va a recibir? Con amor, ¿cierto? Bueno, así es la iglesia del Señor. Recuerda que también estábamos nosotros hediondos en delito y pecado, andábamos perfumados a lo mejor, andabas con tu mejor perfume, a lo mejor con una corbata bonita, pero por dentro estábamos como los sepulcros blanqueados, por dentro lleno de hediondez. Y el Señor nos salvó. El Señor eleva la vara. ¿Se acuerda usted de este episodio cuando habían 10 leprosos? 10 leprosos fueron sanados por el Señor y solamente uno se devolvió. ¿Qué nación tenía o localidad? Era samaritano. ¿Y por qué está en el Evangelio? Para mostrar que la misericordia de Dios está para todos. Fueron sanados los judíos, sí, 9 judíos, pero un samaritano. Y lo curioso es que el samaritano fue el único que se devolvió a dar gracias al Señor. El único, el único. El Evangelio es transversal. Por eso el Señor dijo también a los fariseos, en Mateo 5:20, le dijo, les advierto en la versión NTV,
Les advierto, y esto es para nosotros, si alguien de acá tiene una religión, o sea, tiene un celo religioso muy grande, mira con menoscabo, menosprecio a los que no son evangélicos, odia a los delincuentes, odia. Cuidado con esto. Les advierto, dijo el Señor, a menos que su justicia supere, le dijo a los discípulos esto. Les advierto, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a lo de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. La versión Reina Valera dice, si vuestra justicia no es superior a lo de los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea, nuestra ley del amor debe superar a la ley de la religión. Eso es lo que está diciendo el Señor. Un testigo no solamente predica de Cristo, extiende la mano y ayuda a aquel que está desamparado y juntamente le predica de Cristo. ¿Se acuerda usted que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, de qué él predicaba? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Se acuerda usted? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Dígalo fuerte, Natalie. Arrepentido y convertido. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, ¿cierto? Arrepiéntanse. Estaba lleno de fariseos, lleno de personas que eran de la casta religiosa, también había gente del pueblo. Pero el mensaje de Juan el Bautista decía, arrepentidos, arrepiéntanse de corazón. Pero no solamente arrepiéntanse, él les dice algo más. Le dice que tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. Y ponga atención con esto. En Lucas 3:8, versión Reina Valera, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no se justifiquen, no comiencen a decir, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos eran testigos de Abraham, sí. ¿Quiénes? Los fariseos eran testigos de Abraham. Y eso era una gloria para ellos, decir que venían de la descendencia de Abraham. Era un orgullo religioso. Era una soberbia religiosa. Por eso no miraban a los samaritanos como sus hermanos, porque había una mezcla de los asirios con el remanente israelita que quedó en el norte y se mezclaron. Entonces, para ellos, ser de la cepa pura de Israel era un orgullo tan grande, pero eran solamente testigos de la religión. Testigos de la religión. Y el que es testigo solamente de la religión generalmente nunca tiene misericordia. Es implacable, es bueno para prejuzgar. Condena a la gente. Y tiene un discurso que tienen los reformados, lo saco a colación y lo denuncio, y dicen que Dios aborrece al pecador. Y eso es mentira del diablo. Dios ama al pecador. Dios no aborrece al hombre. Si Dios aborreciera al hombre malo, no estaría la parábola del buen samaritano. No estaría esa parábola. Vuelvo a decir a todos los hermanos, Dios ama al pecador. Parece que no, estoy con gente reformada acá. ¿Dios ama al pecador? ¿Y por qué lo digo? Porque yo era un terrible pecador y Él me amó. Y me salvó, lo digo con propiedad. Soy testigo de Cristo. Dios ama al pecador. Cuidado con las doctrinas reformadas que dicen que Dios aborrece al pecador. Cuidado, y lo denuncio. Cuidado con eso. Dios aborrece la maldad del hombre y la visita. Pero Dios ama al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo que hay gente pecadora, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él se entregó por nosotros para salvarnos. Dios es amor. Sí, yo sé que algunos que están aquí, pero también fuego consumidor con azufre, aleluya. ¿Ustedes se han dado cuenta de esa gente cuando dice esas cosas? Lo dice así con enojado, así, pero también es fuego consumidor, aleluya. A su nombre, gloria. Sí, hermano, es fuego consumidor. Pero ¿qué dice la Escritura? Él no quiere que nadie vaya a la condenación. Él no quiere que nadie se pierda, nadie se pierda.
pisoteamos la doctrina calvinista reformada, dice, no, la expiación es limitada. Mentira. La Biblia dice, Él no quiere que nadie se pierda. Él murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Por eso nos paramos en las plazas. Hacemos operativo social en todo lugar. No es que estoy contra los hermanos reformados, pero estoy contra su doctrina que ha traído una mutilación al cuerpo de Cristo. Amén. En algún momento vamos a refutar algunas doctrinas calvinistas que han hecho mal a la iglesia del Señor. No estoy contra Calvino. De Calvino heredamos muchas cosas buenas. Pero el hipercalvinismo y gente que ha mal interpretado algunos dichos de Calvino han mutilado la iglesia del Señor. Generalmente esa línea no le evangelizan a nadie. ¿Por qué? Porque ellos dicen están predestinados a la salvación. Entonces, como están predestinados, ¿para qué les vamos a predicar? Mira cómo el diablo engaña. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Un paréntesis doctrinal. Yo sé que estas cosas no se hablan en los púlpitos porque uno quiere estar bien con todos, quiere ser amigo de todos. Sí, yo soy amigo de todos, procuro la unidad de la iglesia, pero nunca voy a transar ser amigo de alguien transando lo que la Escritura dice. Yo no la voy a transar. ¿Estoy de acuerdo con la unidad de la iglesia? Sí, pero la doctrina no la vamos a torcer por ser amigo tuyo. ¿Amén? ¿Sí? Spurgeon dijo, es preferible estar desunido por causa de la doctrina que estar unido a gente con doctrinas falsas. Spurgeon lo dijo. El Señor instó a Juan a decir, arrepiéntanse, haya frutos dignos de arrepentimiento. Estoy leyendo la Biblia ahí en Lucas 3:8. Ellos se jactaban, eran testigos de la religión, eran testigos de la ley, pero de una ley que no se le había revelado. Solamente eran letras, sin espíritu. Entonces en Lucas 3:10, 2 versículos más adelante, la gente le preguntó a Juan, porque Juan dijo, haya fruto digno de arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los frutos, los primeros frutos que alguien muestra cuando está arrepentido, cuando ya se convierte en un testigo de Cristo? El amor. Entonces, ¿qué haremos? Lucas 3:10. La gente le preguntaba diciendo, Juan, entonces, ¿qué haremos? Versículo 11. Respondiendo, le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Qué significa eso? Amor, misericordia. O sea, alguien arrepentido de corazón, alguien que es convertido de verdad en cristiano, esa persona no puede ser mezquina. Esa persona no puede tener conflicto con el dar. Juan dijo, el que tiene 2 túnicas, bueno, regala al que no la tiene. Práctico, un evangelio práctico. ¿Qué hubiese dicho un religioso, un escriba, un fariseo, a aquel que le falta una túnica? ¿Qué hubiese dicho un testigo de la religión? Estás pobre porque estás en maldición. Y tal vez tenga razón. Estás pobre y no tienes nada para taparte porque el pecado te tiene así. ¿O no? Y tal vez tenga razón. Pero Juan, inspirado por el Espíritu, diciendo, ¿hay fruto de arrepentimiento? Bueno, muéstrelo con lo más sencillo. Si tienes algo, dalo. Al que te pide, dale. No lo rehuses. El Señor lo dijo también. Sigo la lectura. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Usted se acuerda cuando se arrepintió Zaqueo? ¿Se acuerda cuando se arrepintió Zaqueo? Usted conoce la historia, escuela dominical, pero se lo tengo que decir. Zaqueo se arrepiente, está en la casa con Jesús y Jesús en ningún momento le recordó, porque la ley decía que aquel que robaba tenía que devolver 5 veces lo que robaba. ¿Sabía usted que la ley en el Antiguo Testamento decía, si alguien se robaba una silla, no solamente tenía que reponer la silla, tenía que venir con 5 sillas más? Entonces, el arrepentimiento que tiene Zaqueo, sin que el Señor le diga, oye, cumple la ley,
Él espontáneamente le dice, Señor, yo he defraudado a la gente. Y he dispuesto, estoy parafraseando, he dispuesto devolverle 5 veces más lo que yo le robé a la gente. Porque él era un recaudador de impuestos, estafador, que trabajaba para Herodes, un romano que era un hombre que traicionó a sus propios compatriotas. Entonces, ¿cómo alguien muestra de verdad que está de verdad convertido al Señor? Como decían los antiguos pentecostales, con el corazón y con esto. Así decían los pentecostales. ¿Está convertido usted, hermano? Sí. Conviértase de corazón y con el bolsillo también. Porque alguien que es generoso es porque generalmente hay agradecimiento y compasión porque también lo fueron con él. Yo todavía recuerdo al hermano Luis Tapia, que estábamos en un operativo ahí en el Alejandro del Río, ahí estábamos en el consultorio en la noche, hacía un frío terrible, estábamos dando café con el Ministerio de Misericordia y se acerca un hombre sin abrigo. El hermano Luis Tapia andaba con el mejor abrigo que nunca en su vida había tenido. Y el hermano Luis Tapia no la pensó, no me preguntó, inmediatamente sacó el abrigo y se lo puso a este hombre que estaba ahí. La gloria obviamente para el Señor, no le vamos a poner una gruta al hermano Luis Tapia acá, San Luis de la Misericordia, no. No. Y pasó el tiempo y el hermano Luis me dice, pastor, ¿se acuerda que yo di mi traje? Sí, me acuerdo. Quiero decirle que el Señor me dio, ¿cuántos trajes le dio después? Como 3, 4 más. 5 trajes le dio el Señor por ese acto de misericordia. Hermano, en eso mostramos que también somos cristianos. Somos buenos para hablar, para hablar de Jesús, y qué bueno que seamos buenos, pero seamos buenos también para tener misericordia. Y sobre todo no solamente entre nosotros, también a los de afuera. ¿Usted se acuerda de las recomendaciones del apóstol Pablo? Esto está en la carta a los Romanos capítulo 12, cuando habla acerca de las relaciones interpersonales y precisamente contra los enemigos o con los enemigos. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Vamos a Romanos capítulo 12, prefiero leerlo textualmente. Vamos a Romanos 12, no lo tengo anotado acá, pero el Espíritu Santo me lo recuerda. Versículo 17. No, antes vamos a comenzar, antes. Versículo 13, 12-13, Romanos 12-13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad no es algo eventual, es una práctica. Bendecir a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bueno, esto lo dijo el Señor. El Señor dijo, amar a los enemigos, orar por quienes nos persiguen y bendecir a los que nos maldicen. Pablo a los romanos está diciendo lo mismo, pero resumido. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. ¿Alguien tiene una situación terrible con una persona? Tal vez esta persona le amenazó a usted. Le dijo, te voy a matarte. ¿Alguien tuvo esa experiencia o no? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, sean evangélicos, católicos, islámicos, debemos procurar lo bueno para todas las personas. ¿Alguien dice amén? Amén. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si la persona, el vecino, es hostil contra ti, te garabatea, te insulta, te saca la lengua, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a pelear? No. En cuanto dependa de usted, mantenga la paz. No se intrometa en la discusión. Ahora, si va a discutir, sepa discutir. Discutir es un arte, ¿usted sabía? ¿Por qué es un arte? Porque uno puede argumentar sin airarse. Uno puede discutir, por supuesto.
Puedo estar en desacuerdo con alguien, pero sin pelear. Y eso es una capacidad que da el Espíritu Santo, la sabiduría, el dominio propio. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? ¿Quién es un hombre sabio? Aquel que tiene dominio de su lengua. Eso dice el apóstol Santiago. Dice versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que el Señor actúe. Si tú ya no puedes hacer algo más, deja que el Señor actúe. Con esto no estoy diciendo que si usted lo atropellan, lo agreden, no estoy diciendo que usted no vaya a Carabineros, que ponga ahí una denuncia. Usted tiene que hacerlo. Porque también la justicia de Dios opera a través de la justicia terrenal. Ahora, que los jueces sean lamentablemente corruptos, es lamentable, pero usted tiene que poner constancia. Sí, porque algunos son... Yo conozco hermanas, espero que no sea el caso de ninguna hermana acá, que su esposo la bofetea, la bofetea, la bofetea, la bofetea, la bofetea. Y le digo, hermana, ¿y usted qué ha hecho al respecto? Estoy orando, está bien que siga orando, pero ¿ha hecho algo más? No, espero que el Señor haga justicia, sí, pero usted tiene que amarse, tiene que poner límites, ponga constancia en Carabineros, si usted no se atreve, yo le acompaño. Y así lo hemos hecho con mi esposa. Hemos acompañado a mujeres a poner constancia en Carabineros. Dios también obra justicia a través de ese medio. Pongo un paréntesis. Ya, hermana, hermano, está bien que sea muy espiritual, pero Dios puso a las autoridades en esta tierra para juzgar y para poner orden. Amén. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es palabra del Señor. Apláudale a la palabra, no a mí, a la palabra. Dele un aplauso. Porque el amor al prójimo, como el Señor lo señaló, es un valor mayor a la cosmovisión que tenían los judíos. Para el judío, ¿quién era el prójimo? El judío, el hermano, mi compadre. Pero el Señor a través de esta parábola muestra que el prójimo es un amor transversal, cruza las fronteras religiosas, sociales. Aquí nadie, espero que tenga una tendencia, no lo quiero nombrar para no afectar susceptibilidades, pero algunos justifican que el pobre le roba al rico. No, hermano, eso no es de Dios. Tampoco es de Dios que el rico abuse del pobre. Tampoco es de Dios. Por favor, saquemos los conceptos de ideologías, incluso políticas, que a veces están entre nosotros. Tampoco estamos promoviendo la flojera, que la gente pobre no haga nada, no se esfuerce y dependa del rico. Tampoco estamos hablando de eso, no corresponde. Tenemos que mirar transversalmente en amar a las personas. Dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabe lo que significa eso? No sé si me lo pueden poner en la versión NTV para tener mayor luz. Romanos 12. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbón encendido de vergüenza sobre su cabeza. Ahí está más claro la NTV. ¿Qué significa? Que cuando alguien tiene una acción de amor al prójimo, incluso el que puede ser potencialmente tu enemigo, esa persona se pone roja de vergüenza al ver que el enemigo, que supuestamente él te considera el enemigo, uno nunca debe considerarse enemigo de nadie, pero que tú, el que recibes el ruido fuerte de tu vecino, ese reggaetón que te tiene reventado los tímpanos, el que te garabatea, el que se pone a fumar de la buena o de la mala ahí en el patio, te llega todo el humo, que te contamina. Y ese vecino, tú le tiendes la mano. Tú le tiendes la mano. ¿Sabe lo que le provoca a esa persona? Vergüenza de decir, yo lo contamino con
con la marihuana, lo contamino con el humo, lo contamino con mi reggaetón, y Él aún así actúa bien conmigo. Por eso dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo puedes ganar a alguien que es tu enemigo potencialmente? Haciendo el bien. Pero ¿cuál es nuestra idiosincrasia evangélica pentecostal? El enemigo, sí, el diablo, dice, sí, son instrumentos del diablo, y es verdad, son instrumentos del diablo. ¿Qué nos ponemos a hacer? Y no digo que no hay que hacerlo. Nos ponemos a ayunar, a reprender, y reprendo espíritu de reggaetón, música fea, fuera en el nombre de Jesús. Toda marihuana sea aplastada en el nombre de Jesús. Y nos ponemos a reprender al diablo, pero no saludamos al enemigo. Después de orar, nos saludamos al impío. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, yo no me junto con el impío, hijo del diablo, hediondo a Belcebú. ¿Usted cree que lo va a ganar con la oración de la guerra espiritual que tuvo? Hermano, los demonios se van a ir, pero van a volver, porque así son los demonios como los ratones, los echan fuera, vuelven. Pero ¿cuál es el foco? Que esa persona se entrega a Cristo. ¿Y cómo se va a entregar a Cristo? Con el vecino que tiene amor al prójimo y va a conversar con él y con respeto le puede decir, ¿sabes qué? Yo soy de otra música, más selecta, pero tu música no me gusta. Puedes conversar con él y ganarlo para Cristo. ¿Cuánta gente evangélica es rara en la comunidad, en los vecinos? Es rara. No saluda a ningún impío. ¿Conoce gente así usted? No los saluda porque son, y algunos son sectarios. El de al frente es testigo de Jehová. Y cuando va hasta le tira mugre al testigo de Jehová. Eso habla muy mal de nosotros. Eso habla que no somos testigos de Cristo. Somos testigos como los religiosos. Solamente procuran su bienestar. Sé que la hora ha pasado. Creo que hasta aquí solamente llegaré. Pero el Señor Jesucristo también, no solamente Juan el Bautista le enseñó a ellos mostrar un fruto digno de alguien que es testigo, que se ha arrepentido. El Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, no solamente, escúchalo bien, no solamente a predicar, no solamente el Señor le enseñó a echar fuera demonios. El Señor Jesucristo no solamente le enseñó a limpiar leprosos, a resucitar muertos, porque esa fue la primera comisión que el Señor le encomendó a los 70 discípulos. ¿Sabe lo que también el Señor le enseñó? A tener misericordia de aquellos que tenían hambre. ¿Usted se acuerda cuando el Señor estaba con los discípulos descansando? Habían tenido una ardua jornada ministerial y fueron a un lugar desértico. No había gente. Estaban todos relajados, durmiendo la siesta. Pero se escuchó que Jesús estaba en el desierto. ¿Y qué dice los evangelios? La gente llegó y se aglomeró en el lugar donde estaba Jesús descansando. ¿Qué haría usted si es discípulo del Señor o es el pastor y la gente lo va a molestar en su horario de descanso? ¿Qué le diría a usted? Hermano, por favor, este es mi horario de descanso. Respete mi horario. Le atiendo el lunes. Yo lo diría, tengo que ser honesto. Yo lo diría probablemente. No lo puedo atender ahora. Pero si hay 5.000 personas que están ahí, ¿sabe lo que hizo el Señor? Les enseñó algo que tiene que ver con la gran comisión. Les enseñó a predicar porque Él se puso a enseñar, dice la Biblia, a los 5.000. Empezó a enseñarle y de pronto llega, no sé si Pedro, pero llega uno de los discípulos y le dicen, Señor, es tarde. Dile que se vayan a las casas, que vayan a comer algo. Y el Señor les dice y le enseña, no solamente con el discurso, le enseña con la acción. Y les dice lo siguiente, en Lucas 9, les dice el Señor, Lucas 9:13, Jesús les dijo, dele ustedes de comer. Hasta ahí nomás vamos a leer.
dele ustedes de comer. O sea, el Señor le enseñó a los discípulos que la gran comisión no es solamente hablar del reino de los cielos, no es solamente expulsar demonios, no es solamente resucitar muerto y limpiar leproso, es que nosotros demos de comer. O sea, en otras palabras, la necesidad del momento, la iglesia también puede asumirla, sobrellevando esa necesidad. Deles de comer. Nos gusta todo lo demás, pero cuando se trata de una acción de misericordia, ahí se mostrará si de verdad somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. Póngase en pie, por favor. Este mensaje va a continuar el próximo domingo, pero quiero señalarle esto. Lo que hemos visto en la cápsula misionera, lo que la iglesia está haciendo en predicar el evangelio, en ir a los hospitales, y ahora que se nos viene el operativo social en Paine, en 2 sábados más, se nos viene un operativo social en Paine. Vamos a tener médicos que son de la iglesia que tenemos en Paine, ofrecieron su profesión. Vamos a tener enfermería, vamos a tener contingente para lo que es también el bienestar de belleza, peluquería y todas esas cosas. Eso es parte de amar al prójimo. Es parte de lo natural. Dar de comer tiene tanto poder como echar fuera demonios. ¿Sabía usted eso? Y usted dirá, pero pastor, si hay que predicar el evangelio. Sí, se les va a predicar el evangelio. Pero lo que vamos a hacer en el operativo social en Paine, vamos a poner a servicio las profesiones, los oficios, gratis. Pero también junto con ellos vamos a hablar de Jesús. Señor, te pido, Padre, que Generación Encendida en Jesucristo sea una iglesia testigo de Cristo, del poder de Dios, de la resurrección de Cristo. Que tengamos un mensaje cristocéntrico, que seamos llenos del Espíritu para predicar la verdad, la palabra, pero también tengamos misericordia. En esto van a conocer que somos sus discípulos, que tenemos amor, no solamente los unos con los otros, sino también amor hacia los de afuera. Gracias, Señor. Le damos un aplauso al Señor.